Bueno, ya no hubo movimiento. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el curso. La unidad que nos corresponde, la unidad 3, y se refiere a barreras arancelarias. Ya el mismo título nos da a entender qué es lo que vamos a ver. Bueno, las barreras comerciales se les identifica de por sí como mecanismos proteccionistas, como son implementados por el Estado, que administra la entrada al país de bienes y servicios. Y por lo tanto lo utilizan los gobiernos para reducir la importación de estos objetos o servicios. Sin embargo, en algunos países tipo Guatemala, también tiene o juega un papel importante como una fuente de ingresos del Estado. En el caso de Guatemala, por ejemplo, se paga no solamente aranceles, que son impuestos monetarios, sino también está el IVA a las importaciones, que no son aranceles, pero que también se cargan al producto. De esa cuenta, muchas empresas en Guatemala, principalmente las más fuertes, eh, están relativamente resguardadas. Por ejemplo, la industria de la producción avícola, un tanto la producción cervecera y otras que gozan de un trato favorable en ese aspecto. Vemos la imagen que tenemos en la pantalla, nos da a entender el carácter de las barreras comerciales. En ese sentido, su objetivo. En algún momento puede ser un objetivo muy selectivo, es decir, impedir la importación de bienes del exterior o servicios. Y, digamos, se puede utilizar tanto para proteger a los sectores productivos nacionales o como en caso de un desequilibrio significativo de balanza comercial o nuestro nivel de importaciones es demasiado holgado con respecto a las exportaciones. Y ahí, como se dice, es proteger un sector productivo. En el caso de Guatemala, para el tema de equilibrar la balanza comercial no se utiliza. Es más bien como fuente de recursos económicos del Estado y como eh, protección de la industria nacional. Por ejemplo, si elimináramos todos esos impuestos arancelarios, ya no tendrían argumento las cámaras empresariales en Guatemala en señalar que existe el contrabando. Es decir, el contrabando eh, tiende a ser una medida, aunque ilícita, de superar esas barreras. Eh, porque, ¿qué efectos tiene aplicarles, aplicar aranceles en el precio de los productos?
Eh, ¿Alguien me podría decir? O selecciono al... Ahorita estamos al 50% de la capacidad, 17 compañeros. Eh, ¿Cómo afecta el precio del producto los aranceles? Preguntémosle a algún voluntario. Cristian, parece que la señal no está bien. Licenciado, buenas Sí, tardes. Dina, Mirka, Mirka. Ah, yo pienso que afecta porque al momento que los que exportan o importan, como sea, llevan un producto y están pagando este como impuesto, se puede decir, ¿qué eh, es impuesto? entonces obviamente el valor del producto individual que ellos están llevando para el consumidor final sería un poco más alto porque ellos tienen que pagar también. Correcto, digamos, prácticamente lo que hacen los empresarios es trasladarle el pago del impuesto al consumidor final. Eh, Puede ser de que hagan algún tipo de descuento donde castiguen al su ganancia, pero eh, en términos generales es eso, el precio del consumidor final. Em, Por ejemplo, actualmente es lo que está haciendo Estados Unidos con de, de la China continental. En la medida que existen fricciones entre las dos economías, eh, elige el gobierno de Estados Unidos qué producto puede ser más sensible, aplicándole aranceles. Eh, eh, o que puede también estar orientado a beneficiar a un sector interno de la economía. Como dice Mirka, se incrementa el precio de venta del producto. Entonces, como sabemos, Licenciado, reacciona. Sí, diré. también, también ponen los aranceles como para proteger al productor nacional. Sí, es lo que hace actualmente Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso de la carne de aves de corral, se realiza eso para proteger al sector avícola. Lo cual, ¿por qué? Porque le encarece el precio. Entonces, puede resultar de que si el productor vender al mismo precio de la competencia, el pago del impuesto. Entonces, en o parte de esto, entonces ahí se le disminuyen las ganancias. O si es demasiado el impuesto, desaparece. El consumidor sucede que tiende a maximizar su ingreso, entonces, en el consumo. Entonces, su decisión es buscar o utilizar productos que le satisfagan mejor sus necesidades a los precios existentes. Entonces, sí, tiene ese efecto.
Bueno, entonces, como hablábamos y ustedes ya entendieron, los aranceles es un impuesto aplicado a al comercio exterior. En la diapositiva se indica que tanto para los bienes importados como o exportados, pero bueno, en la práctica actual se aplican solamente a los bienes importados. ¿Por qué? Porque se afirma de que al colocárselo de los bienes importados es el gobierno de un país el que está afectando a sus propios nacionales. Una decisión pública. Entonces, y por lo tanto consideran injusto ponerles aranceles a productos que los van a consumir personas de otros países. Ya la Organización Mundial de Comercio ya invalida ponerle aranceles a las exportaciones. Por ejemplo, el caso de Argentina. En algún momento, para recaudar más recursos, colocó impuestos a la exportación eh, de carne de res. Entonces, los que iban a pagar el impuesto iban a ser los pues en otros países. A raíz de eso, no se utilizan este tipo de medidas a las exportaciones. En el caso de aranceles hay distintas formas de, digamos, el administrador público tiende a ser un poquito creativo de la forma como aplicar ese tipo de impuestos. Identifican 4 tipos. Está el primero, que es el más común, se le denomina ad valorem. Y esto es algo así como decir sobre el valor. En ese sentido, cuando se aplica el impuesto ad valorem, significa que se le está aplicando una tasa o un porcentaje que, que afecta cuya base imponible es el valor de la mercancía que está ingresando al país. Entonces, es fácilmente comprensible si hay un impuesto del 5%, que es al valor, significa que va a aplicarse sobre el valor del producto. Si el producto vale 100,000, entonces serían 5,000 el impuesto que aplicaría. En el caso de Guatemala, como ya les dije, aparte de ese tipo de impuesto, también, no obstante recibir esta carga, viene el Estado y dice, mire, todo lo producto que venga al país va a ser objeto del impuesto al valor agregado, el 12%. Entonces, el impuesto distingue pequeños diferenciales de calidad de producto al grado que se refleja en el precio del producto. Bueno, en el caso de esto es a mayor calidad del producto, el producto va a valer más, van a tener que pagar más impuestos. En el caso de, vamos a ver si no hay alguien ingresando. Bueno, por ejemplo, pensemos en el caso de los vehículos. A raíz del tratado, del TLC, Tratado de Libre Comercio Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, se le dio distinto precio
a la importación de vehículos en cuanto al arancel. Esto vino a disminuir significativamente el porcentaje. El resultado lo vemos en la práctica cuando vemos que en Guatemala hay un gran número de vehículos circulando. Cada año se incrementa más este producto, lo cual gran parte que lo hizo accesible a la sociedad, al consumidor, fue ese cambio en su tasa arancelaria. Como decía Mirka, el, el arancel encarece el precio del producto. ¿Hay alguna persona conocida de ustedes o alguno de ustedes que tenga alguna actividad relacionada a la importación de vehículos? ¿O tienen algún dato de cómo varió el precio de los vehículos a partir de la suscripción del TRC? Porque como anécdota uno sabe de que antes tener un vehículo era muy complicado. En cambio, ahora a los jóvenes no se les hace tan difícil disponerlo. Aunque todavía están relativamente caros porque todavía encontramos muchos predios con estos, con vehículos, pero sin embargo, en cualquier carretera encontramos este tipo de producto disponible. ¿Algún comentario de ustedes? Bueno, continuamos. Entonces tenemos 4 tipos de formas arancelarias. Está el impuesto ad valorem, el impuesto específico, y tenemos también el de tipo mixto y el compuesto. En el caso de el arancel que le identifican como específico, en este se aplica un determinado monto por unidad de medida. Por ejemplo, $100 por tonelada métrica. Es decir, se toma en cuenta el aforo del bien que se está introduciendo. Digamos, en este ejemplo, es aplicar una cierta cantidad por unidad del bien importado. Un vehículo, un precio de 1,000 de impuesto. Que esto puede también modificar las tendencias del consumidor. Si castigamos con impuestos proporcionalmente más altos a productos más como vehículos de valores más bajos, va a hacer de que el consumidor no va a querer comprar, por ejemplo, productos usados. Es decir, la forma que se haga la mezcla en el impuesto va
a determinar una forma de comportamiento del consumidor. En este ejemplo, lo que podemos notar es de que se está haciendo más gravoso la importación de bienes, de vehículos de menor calidad o de menor valor. En el caso del arancel de tipo mixto, como tal, involucra o combina tanto lo que es aranceles ad valorem como el específico. En ese caso, en este caso va a haber una porción del impuesto que se fija un porcentaje y al mismo tiempo va a tomar como complemento un criterio de impuesto que puede ser ya sea por peso, por cantidad de bienes importados. Y finalmente el de tipo compuesto. El caso del tipo compuesto, lo que da a entender la diapositiva es de que en este, además de aplicar criterios de ad valorem, como se cita acá, también va a fijar incluso aspectos de ingresos mínimos, ingresos máximos, lo cual va a reflejar cierto interés de las oficinas aduaneras por tener un nivel de recaudación conveniente a ellos. Dice, también puede ser un arancel específico que se aplicará cuando el aduanor no alcance un mínimo o sobrepase un máximo. Es decir, es una forma de compensarlo. Por ejemplo, si se pone un criterio de que el impuesto mínimo va a ser de $1,000, y si los montos que se importan van a ser menores a esa cantidad, a una tasa, a un porcentaje, va a haber un piso de $1,000 que se va a aplicar a los impuestos. En realidad, esta es una serie de estrategias que busca el recaudador. Uno, para, primero, proteger su propia economía. Segundo, para fijar criterios que desestimulen el comercio de algún tipo de bien que no es bien apreciado a nivel institucional. Por ejemplo, aquí en Guatemala. Guatemala es, no sé si de los pocos, pero no todos los países invierten o hacen comercio exterior con ropa de segunda mano. Algunos países, como por ejemplo Perú, tiene prohibido ese tipo de comercio. Y eso, la pregunta es, si Perú prohíbe el comercio de ropa de segunda mano, ¿esta es una barrera arancelaria o no arancelaria? Recordemos que las barreras arancelarias existe un impuesto. En las barreras no arancelarias pueden ser cualquier tipo de impedimento que restrinja el tráfico. Puede ser por razones requisitos, lo que le llaman requisitos fitosanitarios, o sea, las cualidades que deben contener cada producto a nivel de estándares de vida silvestre, de cumplimiento con medidas sanitarias.
Eh, por ejemplo, que los animales sean sanos. Bueno, en sí, digamos, en el caso del Perú es una medida, una barrera no arancelaria. Eh, Cuando ustedes, si van a, ustedes van a actuar en relación al comercio exterior, lo que tienen que tomar en cuenta son la estructura de los aranceles que se cobran en el país. Esta estructura y estos niveles de impuestos están contenidos en el convenio sobre el régimen arancelario y aduanero centroamericano, que se denomina Cauca. Complementariamente al Cauca está el reglamento, que es el RECAUCA, que se refiere al reglamento eh, del convenio sobre el régimen aduanero. Entonces, cuando importamos bienes y servicios, no es un proceso desordenado. Primero, en este documento lo que existen son clasificaciones, eh, clasificaciones de los productos según criterios internacionales. Y donde, en este caso, como es de un régimen arancelario centroamericano, significa que los países contratantes, estados contratantes, en este caso los países centroamericanos, de acuerdo y, y fijan esos derechos arancelarios. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué los países centroamericanos han suscrito un convenio como de este tipo? ¿Qué, qué razonamiento puede haber detrás de esa acción? ¿Algún voluntario? Ya hay 28 asistentes. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién me habla? Dina. Soy Dina. Ahora sí. Pues yo pienso que estos convenios se han hecho con la idea de estimular el comercio internacional, porque tanto uno como otro país, tanto el que importa como exporta, de alguna manera obtiene beneficios. Sí. Ahora lo que no entiendo muy bien o no tengo, de hecho no lo había, tal vez si lo había escuchado, no sé qué es eso del caucha y recaucha, no sé si se me pudiera ayudar con eso, qué es lo que realmente hace eso o qué es. Aquí en la pantalla indica el nombre completo. Es el convenio sobre regímenes arancelarios de aduanero centroamericano. O sea que es la normativa a nivel del Eso sería comercio, el caucha, el Cauca. al cauca, perdón. Y el reglamento es, el reglamento sería el Recauca. Digamos, como esto tiene carácter de ley, el convenio. Entonces, en el aspecto operativo, está desarrollado a nivel del Recauca. Ese no lo tengo a la mano. Digamos, este tipo de documentación es posible obtenerlo tanto en la página de la SAT o en la página, bueno, no estoy tan seguro, pero sí la he visto, en de la Organización de Estados Americanos, pero, digamos, tiene la normativa que ordena cómo utilizar y cómo fijar los impuestos. Aquí, por ejemplo, dice, toda importación de mercancías
al territorio aduanero de cualquiera de los estados contratantes está sujeto al pago de derechos arancelarios establecidos en el arancel, los cuales se expresarán en términos, ahí indica, ad valorem. Ahora, les preguntaba qué función tendrá este tipo de convenio respecto al comercio exterior. En el caso de lo que nos dice Dina es de que para apoyar la actividad comercial de los países. Ahora bien, en este caso, primero ubiquémonos en cuanto a quiénes son los suscribientes o contratantes. En este caso, como su título lo indica, es un convenio de carácter centroamericano, o sea, de que los países de la región llegaron a acuerdos sobre cuánto cobrar por cada arancel. Entonces, este es un documento que lo que persigue más es proteger a los productores nacionales a nivel del comercio internacional. Muchos de los, bueno, los aranceles que están aplicados acá, los aplica tanto Guatemala, Honduras, Nicaragua y el resto de países centroamericanos. Ciertamente, Guatemala puede invocar en algún momento alguna salvedad. Y esta salvedad va a ser en función de una crisis. Por ejemplo, el determinado producto está ingresando en forma que afecta a la economía nacional. Puede venir el Ministerio de Economía y solicitar una excepción a la aplicación. Ya ha sucedido. Bueno, como les decía anteriormente, este es un documento que incluye un tipo de clasificación. Los productos están agrupados bajo estos criterios. Si son productos animales, si son productos derivados de productos animales, son productos agrícolas, productos industriales. Dependiendo el tipo de productos, también tiene que ser muy similar entre sí los niveles de aranceles a pagar. Mucho de eso se hace de que en el caso de productos con menos transformación, como los animales o los agrícolas, son efectos con tasas impositivas relativamente más bajas, a excepción de algunos productos. En cambio, los productos industriales, que son los transformados, estos se le aplican impuestos más altos. La lógica que obedece eso es de que lo que se busca es apoyar la actividad productiva del país que recibe los productos, porque los productos animales y derivados de animales y productos agrícolas van a servir como materia prima de la industria, van a ser objeto de transformación. Entonces, sucede, por ejemplo, Guatemala exporta productos primarios a Estados Unidos y muchos de esos no son castigados significativamente con impuestos, toda vez de que esos servirán para otros procesos productivos. Aquí tenemos, esto lo pueden encontrar ustedes en la página de la SAT, ahí está la dirección. En el caso del tema tributario, la SAT tiene
tres intendencias. Está la intendencia de recaudación, la intendencia de fiscalización y la otra es la intendencia aduanera. En el caso de la intendencia aduanera se dedica a lo que es el comercio exterior, en lo que son el control de los impuestos. Entonces, ellos ejecutan lo que la ley establece, y en este caso lo que fija el Cauca. Y como les digo, o les decía, va a estar el Cauca clasificado por distintos tipos de productos, de tal manera de tener criterios base para, para fijar los impuestos. Es decir, se busca que esta estructura sea coherente, y para ello se requiere primero la clasificación. Tenemos aquí 17 secciones: animales vivos, productos vegetales, grasas, productos minerales, productos de industria, madera, pasta de madera, textiles, calzados. Aquí incluye manufactura de piedra, eh, máquinas, material de transporte. Lo que hace el agente aduanero, no sé si alguien tiene experiencia en este tipo de actividad como agente aduanero. Los agentes aduaneros es una figura que está contemplada en la ley. Gozan de privilegios en cuanto a, son los únicos que tienen la facultad para gestionar este tipo de trámites, los cuales, si bien ya se han abierto a nivel informático, pero la ley, que yo sepa, aún no ha cambiado sobre ese aspecto. Este es lo que pueden encontrar en la página de internet. Lo que se trata es identificar cada producto según su clasificación presupuestaria. Permítanme, vamos a hacer una pausa. A ver cómo está mi batería. Bueno, ya continuando.
Esta es la forma para consultarlas para propósitos de cumplimiento de impuestos. En el caso de un grupo de ustedes, tendrá que informarnos sobre los procedimientos existentes para importar bienes, los aranceles, si consideran algún ejercicio específico. No aparece conectado el link, pero posiblemente se fue, se desconectó. ¿Qué tiempo para tu música, André? Solo recuerden que eso está grabando, señores. Echate la música de AC/DC entonces, pues, viejito. ¿Qué cumplidor sos, André?
Buenas tardes, Lick. Disculpe, está hablando. Lo que pasa es que solo veo que se mueve el mouse, pero no escucho nada. Sí, disculpe, yo tampoco escucho nada. Bien, gracias. Bueno, primero en este punto, lo que les decía es que lo que me informa son los códigos a los que corresponde cada producto y dependiendo sus códigos, nos tenemos que remitir al convenio arancelario para establecer el monto del impuesto a cumplir. Los códigos como tal van a informar sobre la sección del convenio al que pertenecen y, y la descripción del producto. No sé si ustedes han participado en procesos de importación meros extraños. En realidad esto lo maneja más el agente aduanero. Volviendo a este tema que, como ustedes dicen, no se ha escuchado nada. Guatemala ha suscrito convenios con distintos países o grupo de países. Y por eso tenemos tratados que han sido de libre comercio. En este caso, entre la República Mexicana y Centroamérica, donde se han fijado aranceles hasta del 0%. Muchas veces esto sucede de tasas arancelarias bajas porque viene la otra parte contratante que llega a amenazar al otro socio si no obtiene unas ventajas favorables. En el caso de Guatemala, podemos recordarnos de los acuerdos Tuxtla-Gutiérrez, que tenían la finalidad eh, de llegar a acuerdos con México en el área de comercio exterior. Tenemos también el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile. En este caso, el promedio ponderado de impuestos del 7%. Tenemos también con la Unión Europea. También se ha fijado con lo que es República de Colombia y otros por el estilo. Lo que el nivel o el porcentaje que se fije con valores ponderados va a derivar de la composición de esa canasta de productos que se estén negociando. En el caso de Colombia es relativamente alto. En este caso debe originarse a que el comercio que se pretende, productos que también produce el país. Entonces, si bien hay o se realizan concesiones, estas tienden a ser afectas por el grado de efecto que tenga sobre la economía nacional. Es básicamente un acuerdo de intereses. Por ejemplo, cuando se suscribió el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, el TLC, CAFTA. Por ejemplo, algunos sectores de la economía se movilizaron, tipo el sector bancario, el sector cafetalero y la cerveza, para que los resultados de esta negociación no fuera tan lesiva a ellos.
Bueno, estas son algunas ventajas de lo que son los aranceles. Una ventaja, o sea que si se les pregunta a ustedes cuáles son las ventajas de los aranceles, uno es obviamente, la de tipo económico o financiero que recibe el país, más que todo el gobierno, a nivel de la captación de mayor recaudación. El otro asunto, el 2, como decían ustedes, al aplicarse impuestos, se encarece el producto que se importa. Entonces, ese producto que se importa va a ser menos competitivo frente al producto nacional. Por lo tanto, esto mejora la demanda de los productos internos, o por lo menos lo protege. Por ejemplo, en el caso de algún producto, el café soluble, digamos, los impuestos que se aplican son relativamente altos. Y bueno, el otro efecto es un efecto consecuencia de la misma relación de la producción interna. Es decir, que se aseguran puestos de trabajo, o por lo menos se evita la pérdida de puestos de trabajo. Esto lo vemos principalmente en el caso lo vemos más evidentemente en la actitud o la política que está desarrollando Donald Trump al aplicar impuestos a los vehículos mexicanos o a los productos de China. Entonces, busca ese país hacer más gravoso los productos extranjeros. Ahora, sin embargo, esto tiene una desventaja, la política de Donald Trump, que el otro país, si tiene una gran capacidad económica, también puede responder de la misma manera. Entonces, se fija una lucha arancelaria. Esto lo que vemos es, por ejemplo, en Estados Unidos, si fija aranceles al hierro de China o al aluminio europeo. Entonces, viene y calculan los beneficios económicos de esta medida. Puede significar miles de millones de dólares de restricción de las importaciones. Y eso para el gobierno nacional significa que con eso se va a estar estimulando la producción interna. Sin embargo, no es una política muy de desarrollo, sino más que todo una política de coyuntura que puede ayudar a la economía nacional, pero en un corto plazo, ya que, como ustedes saben, lo que se estimula es al incremento de los costos o más de los costos, sino al precio de venta del producto. Bueno, entonces esos son 3 beneficios. Si tienen alguna pregunta, en cualquier momento pueden hacerlo. Desventajas, las que usted ya intuitivamente sabía, va a encarecer el precio de los productos de las importaciones, o encarecer los productos de las importaciones. El segundo, que tiene más relación con un uso eficiente de los recursos económicos, es de que el consumidor
se está trasladando de un productor que es más competitivo hacia otro productor menos competitivo. Entonces, se entiende ahí de que los recursos económicos se utilizan de una forma menos eficiente. Y el producto no necesariamente sea de la calidad deseada. Ahora bien, estas son expresiones un tanto tajantes, porque Neri ya nos comentaba en la anterior ocasión de que abrir la economía al mercado internacional nos bota todos los sectores que estén un tanto mejor y nos limita a que solo seamos productores de bienes primarios o de materias primas. Ahora, lo que sí podemos ver es de que sí, el productor nacional también tiene que eficientizarse, ser más productivo, pero esto también tiene relación a una política de Estado. Yo insisto mucho en mejorar una educación de calidad a todo nivel y otras políticas que se necesitan a nivel de infraestructura. No sé si ya les había comentado, pero en un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo indicaban de que Guatemala tenía un costo de transporte de productos de alrededor de 30 centavos de dólar por tonelada por kilómetro. En cambio, otros países, como incluso países africanos, tenían costos de circulación alrededor de 18 centavos. Es decir, las políticas arancelarias sí tienen cierta efectividad, pero esto no garantiza que a largo plazo nuestro país vaya a desarrollarse y ser competitivo. Es decir, tenemos que tener una política nacional, pero también respaldada por acciones que incrementen la competitividad del propio productor nacional. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ahorita ya tenemos 30 compañeros. ¿Algún comentario? Bueno, sí, en realidad este tema no es muy complicado. Lo que sí tengo que agregarles algún tipo de problema aquí para complementar su práctica. Bueno, aquí vemos cómo afectan los aranceles los precios de los productos. El análisis que tenemos es un análisis de mercado, es decir, de la relación de la demanda y de la oferta. En el caso de las líneas azul y roja, se refiere a las fuerzas de mercado existentes en el propio país. Es decir, que si vemos acá, el punto de equilibrio es el que obtenemos a través de la relación de productores y consumidores domésticos. Ahora, ¿qué pasa cuando encontramos cuando tenemos comercio exterior? Muchas veces, la gran mayoría, vamos a tener productos más baratos. Uno, porque
tenemos a productores que tienen mejores tecnologías, mejores recursos, por ejemplo, algún tipo de producción de productos enlatados. Bueno, lo que tenemos aquí es de que al abrir nuestra economía nacional, lo que vamos a tener es productos que se transan en ese ámbito y que regularmente van a ser más bajos. Entonces, el comercio exterior lo que hace es abaratar el precio de los productos, lo cual contribuye que el mercado interno esté abastecido en mayor cantidad y a un precio mejor. Aquí, como vemos, con el nuevo precio, la cantidad que anteriormente se ofertaba y se consumía, que era Q2, con las importaciones a mejor precio, disminuye el precio y aumenta la cantidad demandada. La cantidad demandada sube a Q3. Es decir, de Q2 a Q3 es vamos a ver, sí, de Q2 a Q3 es el incremento del consumo doméstico en el país por razones de las importaciones, libre de impuestos. Bueno, como los productores sí están dispuestos a producir, pero según su curva de oferta, a un precio elevado, era hasta Q1, a un precio más bajo que es P2, a este nivel solo van a estar dispuestos a ofrecer a Q2. Este es Q2, bueno, este es Q1, este es Q2. Entonces, ¿qué pasa con las importaciones sin aranceles? El productor nacional es desplazado por los productores internacionales. Aquí están las importaciones, del cual una parte resulta un incremento del consumo. En Q1 a Q3, que tenemos aquí abajo, y desde el centro hacia la izquierda, es una producción que es sustituida de un productor doméstico por un productor extranjero. Entonces, ese es el efecto que tiene el libre comercio dentro de una economía. Bueno, entonces aquí viene el papel del Estado, que busca proteger, tiene dos disyuntivas. Uno, o proteger al productor nacional o favorecer al consumidor. Si favorece al consumidor, mejor quita los aranceles y se abastece el consumidor. Pero si quiere estimular al productor, lo que hace es fijar un arancel. En este caso vamos a tener un arancel intermedio que va a ser que hace que el precio de venta suba de P2 a P3. Esta diferencia va a ser el monto del arancel. Entonces, bajo ese arancel, ya el productor doméstico ya va a poder producir más. Se desplaza de esta intersección y sube a un nivel mayor de producción. Si este arancel no es este tipo intermedio, no es muy gravoso, seguiremos importando. Lo único que no va a ser
tanto como llegaba hasta aquí cuando el precio era de P2 y a este nivel de demanda, sino que va a ubicarse en un nuevo equilibrio donde este nuevo Q3 va a ser el nuevo nivel de demanda satisfecha, donde las importaciones, si ustedes comparan las dos áreas, se ha reducido en esta ocasión. Siempre hay un desplazamiento del productor nacional, ya que los aranceles no eran muy bajos, y es esta área que vemos después de la línea roja hasta el centro. Y por otro lado, la ampliación del consumo en una situación intermedia, es decir, con aranceles, como no son tan gravosos, nos ubica a un nivel de aporte de las importaciones al incremento del consumo doméstico. Entonces, esta es la forma como los negociadores comerciales argumentan al momento de apoyar una medida arancelaria o una medida en política de comercio exterior. Es decir, siempre va utilizando los modelos de oferta y demanda. ¿Alguna pregunta? ¿O todo está claro? ¿O ya todos no me escucharon, solo vieron el 31 estudiantes? 3 están ausentes. ¿Pregunta? Vamos a En el ver examen voy a tener las preguntas, Lick. muy bien, les vamos a... Sí, las preguntas, aunque ahora puede suceder que quieran hacer respuestas en grupo, ¿no? La situación que si son muy similares tendría que sancionarlas. Lick, ¿Entendieron bien Lick, una pregunta, ¿cuándo va a subir el examen? El miércoles a las 8 de la mañana, si puedo antes de las 8 de la mañana, Gracias, en Lick. ese día, miércoles. ¿Entendieron la gráfica? ¿No entendieron la gráfica? Sí, Licenciado, Lick. perdón, licenciado, en esas gráficas usted nos da la información de los datos, igual que en el semestre pasado, ¿verdad? Para elaborar Sí. esas gráficas se necesitan los datos de qué cantidades, qué productos y todo eso. Por ejemplo, en esta gráfica lo que sería práctico es decir, miren, el Q2 equivale a T cantidad, cada variable cuánto equivale. Entonces, indíqueme de esta, con arancel, cuánto se dedica, lo aporta el productor nacional. Si gustan, hagámoslo de una vez porque no es justo de que vamos a poner Licenciado, un valor aquí. Sí, dígame. fíjese que solo le quería preguntar si estaba bien lo que estaba entendiéndole. O sea que el producto interno, el precio de los productos o del producto que nosotros tengamos acá a veces es un poco más caro. Entonces, cuando nosotros traemos producto de afuera, le ponen ese precio de arancel para que casi igualara los precios para no afectar a los que venden acá. ¿O estoy mal en lo que estoy pensando? Esa podría ser una situación. Es que lo que pasa sucede que va a depender qué tan competitivo sea la competencia internacional. Ellos ya traen su precio, ¿verdad? Sí, pero como en la gráfica veo que en el precio internacional y el interno estaba más bajo, pero al aplicarle el arancel, entonces sube más para que entonces no se afecte a los que
a los que venden acá adentro. Correcto. Eso es lo que pude ver. Así es. Sí. Es correcto lo que usted dice, digamos, es la lógica. Pero aquí lo interesante es cómo se utiliza el juego de la oferta y la demanda. Hoy hablaba con unos estudiantes sobre las fuerzas del mercado. Y a veces uno piensa, bueno, existe la oferta y la demanda, son cosas opuestas, pero en sí, los agentes económicos, los empresarios, los consumidores, actuamos con cierta racionalidad. Y cada uno, a nivel de la oferta y la demanda, adoptamos una forma de comportamiento específica. En el caso del consumidor, buscamos garantizarnos buscamos obtener un producto a un precio competitivo, más bien un precio bajo. Vamos a ver, 40. En cambio, el vendedor anda buscando cómo obtener un precio, una ganancia mayor, y eso lo puede obtener a través de un precio más alto. Pero esa es una negociación, como diríamos en Guatemala, un estira y encoge, hasta que se llega a un acuerdo. Aquí vamos a poner... Bueno, entonces preguntaría si captan ver los números que le agregué a las gráficas. ¿O todavía no? Sí, Lick, yo sí lo veo. Bueno, la cuestión está de que con un precio de equilibrio de mercado interno está, que es 20, solo proveedores domésticos son menos competitivos y se logra colocar una producción de 40. Ya, si venimos con los comerciantes, el mercado, los proveedores internacionales, estos nos proveen generalmente a precios más baratos por diversos factores, principalmente nosotros que tenemos ciertas debilidades de eficiencia económica. Bueno, la cuestión está de que esto hace que desplaza a todos aquellos productores que sus costos de producción no sean más altos que 10 por unidad. Porque cuando hablamos de oferta nos referimos a todos los oferentes en el mercado. Entonces van a quedar solo algunos productores que logran sortear un precio más bajo. Entonces la producción nacional va a ser de 30. Y mientras el consumo va a ser de 60. Esto significa que el importador se va a cubrir o abastecer con 30 unidades, de las cuales 10 son producción que no va a proveer el productor doméstico, y 20 que es un incremento de la oferta y de la oferta a través de importaciones
que son un resultado por una mayor demanda por un precio más bajo. Ahora lo que decía Direidi, ¿qué es lo que hacen los aranceles? Los aranceles, por ejemplo, en esta coherencia de la curva de oferta y demanda, significa que estos aranceles, como decía Mirka, van a encarecer los precios de los productos. Aquí se escogió colocar un arancel intermedio de tal manera de que que no fuera tan gravoso. Muchas veces esas decisiones se enfrentan oposiciones por ejemplo, del sector importador, del consumidor, y a veces también se debe al tipo de producto que sea. Si, por ejemplo, son medicinas, el gobierno no tiene mucha argumento para decir, miren, voy a subirle tanto porque quiero proteger a la población. ¿Por qué? Porque el hecho de subirle alto el precio del arancel hace de que muchos consumidores no puedan adquirirlo. Entonces, en este caso, es un incremento, por lo menos en este caso, es mediano. Pero no obstante a eso, ¿cuál es el efecto? Al tener otro punto de equilibrio que no es ya el original que teníamos, bueno, aquí este 30 tenía que quedar más para acá, que es este primer punto. O sea, aquí. Entonces, este 40. Este es como, sí, es 40. Aquí va a ser como 45. De que lo estamos haciendo de una forma aproximada. Cuando había libre comercio, solo producían 30 unidades los productores nacionales. Pero ya con aranceles, se incrementa el precio de venta de los productos importados. Y como esos productos compiten con los nacionales, entonces los nacionales van a tomar como techo esos 15, como referencia esos 15. Entonces, aquellos productores que produzcan rentablemente hasta a un precio de 15, van a incrementar su producción. Entonces, van a producir en vez de 30, con libre comercio van a producir 40. Pero aquí se da el hecho de que ciertamente se está incrementando el precio y eso hace de que el consumidor nacional haya algún segmento que no esté en capacidad o no esté en el deseo de comprarlo a ese nuevo precio de 15. Entonces se obtiene un nivel de 50. O sea que los aranceles causan ese aspecto de sustituir una producción ineficiente por una que sustituya a una ineficiente. Y en este caso es ese traslado de 30 a 40. Esos 10 provienen de productores que son menos eficientes. Ahora, lo que dice Neri, que yo también estoy de acuerdo, es el hecho que eso de eficiencia también significa que estén produciendo esas 10 unidades, también son una cierta cantidad de trabajadores que estará ahí trabajando, que de lo contrario, con el libre comercio, les bota su puesto de trabajo. Y en ese caso, esa protección del puesto de trabajo tiene un costo en que los consumidores van a poder consumir menos. Va a haber una marginación de algunos consumidores. Entonces, es lo que decía Direidi. Si el propósito es igualarlo al precio del mercado nacional, los productos nacionales, y a eso le respondería que es posible.
va a depender de de los objetivos que pretende el gobierno, de las consecuencias que pueda tener si es un producto sensible. Por ejemplo, si hablamos o vemos el caso de los cigarros, creo que ninguno de ustedes fuma actualmente. En ese caso, como es un producto lesivo para la salud, es un producto temeritorio. Entonces el gobierno se sentirá cómodo decir, bueno, no lo voy a subir el arancel, lo voy a subir de tal manera que no sean 15 unidades, que llegue el precio a 15, sino que llegue a 20. O incluso lo voy a poner a 25. ¿Por qué? Porque dice, bueno, es que aquí en Guatemala eh, no se cuidan, nadie guarda distanciamiento, entonces tenemos que usar las herramientas de una forma más severa y más con los cuidados de Yamatei. Entonces ahora sí quedó más claro. ¿Alguna pregunta? ¿O estoy fuera de línea de señal? 32 compañeros, solo 2 faltan ahora. Bueno, continuemos. Este modelo a mí es bastante agradable, es comprensible, fácilmente comprensible. Aquí viene lo que comentaba Direide en cuanto a el objetivo es igualar los precios del producto nacional con el producto internacional. Vino a un teórico y desarrolló este esquema de la protección efectiva de la industria. En este caso, lo que se pretende cuantificar es que si realmente la política arancelaria viene a contribuir completamente con el productor nacional o al contrario, lo perjudica. Y uno de los descubrimientos principales es de que un arancel es más efectivo en la medida que se aplica a productos que han sido objeto de transformación, que vienen con mayor valor agregado, que han sido mayormente transformados. Es decir, resulta más lesivo si es aplicado, lesivo para el país, para los intereses de producción nacional, si es aplicado más para las materias primas que utiliza ese mismo país y que provienen del exterior. Entonces, aquí dice, es importante averiguar la protección que realmente proporciona un arancel al productor nacional. Como indica aquí, producción efectiva de la industria nacional. Y el carácter de efectivo se refiere a si se logran los objetivos realmente o no. Y aquí en el segundo párrafo menciona de que no solo se trata de cuánto arancel, sino a qué tipo de productos se aplican. Si hay aranceles en los insumos. Entonces, a final de cuentas, se menciona, permíteme, aquí estoy, aquí no había pasado, no habían hecho la observación. La protección efectiva, entonces, en el aspecto descriptivo, nos indica que este es un tipo de evaluación para ver si la política arancelaria está bien diseñada o no. Y cuando dice que está bien diseñada, lo que recomiendan es de que los aranceles deben ser aplicados más a los productos finales transformados que a los insumos utilizados para fabricar
productos nacionales. Y se presenta esta fórmula. Veamos aquí, el ejercicio no tiene mucha complicación. Donde la variable es el resultado, se le denomina tasa de protección efectiva. Y es una relación entre el nivel de tasa arancelaria que se resta. O sea que la efectividad de la tasa arancelaria es restada en función del si hay insumos de ese producto a los que son aplicados aranceles. Por eso está aquí la variable B, que son tasa arancelaria en el insumo importado. Y la A, que significa la razón, o sea, el porcentaje o la proporción que ocupa el insumo importado dentro del bien final en la economía. Entonces, si esa proporción es elevada y si se le aplica un impuesto, la protección efectiva va a ser menor que el arancel, y eso lo vemos cuando restamos la N menos esta combinación. Y aquí es una división entre ese mismo valor entre el 1 y la relación y esa proporción del insumo importado. Y al restarlo significa que lo vamos a dividir entre la proporción del bien la proporción del valor agregado. La fórmula es identificar para un producto en particular. La aplicación de impuestos es la más efectiva. Si la N es mayor o inferior que la tasa E, que es la tasa de protección efectiva. Si es menor la protección efectiva a la N, significa que estamos haciendo mal la política arancelaria. Bueno, aquí en el ejemplo que está en el libro que les compartí, es el caso de un productor, en este caso de Estados Unidos, un productor de computadoras Dell. De las computadoras Dell, donde indica que tiene para producir esa producción tiene que utilizar componentes componentes nacionales, y en el caso del valor agregado, el ensamblaje, los costos internos suman 150. Entonces, el valor final de ese producto son $550. En cambio, en el caso del producto importado, que es una empresa japonesa, la Sony, también tiene una composición de componentes de 400, una actividad de ensamblado en el propio Japón de 100. Vemos que la producción de Japón es más competitiva de la producción de Estados Unidos, porque el costo de la mano de obra o el costo de ensamblaje es menor. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Es fijar un arancel, en este caso de 50 unidades. Al sumarlo, lo que vemos está de que el precio de importación del producto con respecto al precio del producto nacional es igual, lo que ya se había anticipado de Iraide. Digamos, los aranceles
tienen varios objetivos. Uno, como una fuente de ingresos, otra es una fuente de forma de proteger la industria nacional o la actividad económica nacional. Sus niveles van a depender del objetivo que se persiga. Por ejemplo, en este, ¿cuál puede ser el objetivo de ese arancel de 50? ¿Qué pensarían ustedes? Bueno, en este caso lo que hace es equiparar el precio de un bien importado, que si se deja sin el arancel, haría que Sony inundara el mercado estadounidense de computadoras y haría que la producción de escritorios, de computadoras de escritorio de él, generaría desempleo y también tendría que emigrar el capital a otro sector. Ahora, el resultado tampoco puede ser tan mecánico. Puede ser también que hayan personas que cuando miran la bandera de Estados Unidos, aunque les salga más caro, ¿eh? Pero eso ya es una cuestión extraeconómica. Entonces, aquí está la aplicación al final de la fórmula. 400 más 500, más 100 son 500. Si el impuesto es de 50, ¿cuánto es el valor del arancel? ¿O qué porcentaje es el arancel? ¿Alguien me puede decir? Jacqueline. Karen Estefania. Se perdió la señal. Sí, jóvenes, ya llegaron a un acuerdo de cuánto es el arancel. Licenciado, Sí, dígame. sería el 0.5%. ¿Cuánto? 0.5%. ¿Cómo lo calculó? Está ahí en la presentación. Muy bien. No, no es 0.5%. Es Ah, ok. 50, que tiene aquí el valor nominal, ¿verdad? Ajá. ¿Y sobre cuánto se está cobrando? Sobre el 400 más 100. O sea, son 500. El valor del bien importado. Y se está cobrando un impuesto de 50. Significa que el arancel es de 10%. 50 dividido entre 500. Es este valor que tenemos acá.
Ahora, el punto 8, que es la composición del, cómo está compuesta el componente, los componentes sobre el valor agregado, o qué peso tiene la razón del valor del insumo importado frente al valor del producto terminado. Entonces son esos 100 dividido entre 500, o mejor dicho, 400 dividido entre 500, es el 80%. Y al hacer la operatoria me da un 0.5. Es la protección, 50% es la protección efectiva, aplicando una tarifa del 10%. Pero el cambio lo da porque el componente del insumo del insumo utilizado es de 0.80. La ventaja es que este tema no va a venir para la semana entrante. Yo creo que lo miraríamos más a fondo la próxima semana este ejercicio con otros datos para que ustedes ejerciten. Bueno, yo creo que ya vamos llegando al final del camino. Este es un ejemplo que trae el libro, donde indican, por ejemplo, las distintas tasas arancelarias. Vemos que difieren entre lo que es la tasa nominal y la tasa efectiva. Mientras en el caso de la ropa, la tasa nominal es del 27.8%, la tasa efectiva es del 50.6%. Aquí, entre los factores que se pueden mencionar es de que los insumos en la producción de ropa son bajos, se dedican más, es un impuesto que tiene más al producto final. Pero lo que les quiero decir es de que lo que se evalúa acá es cómo está diseñada la política arancelaria de un país, que si bien tienen tasas porcentuales, estas no necesariamente significan el grado de protección, un adecuado grado de protección de la industria nacional. Entonces hay que verlo, ¿no? Al momento que ustedes estén negociando algún tipo de convenio comercial o sean partícipes de un gremio productor y se negocian este tipo de cosas, hay que hacer referencia a cualquier elemento para defender intereses gremiales. Es lo que hacía ver un poco Direidi anteriormente cuando preguntaba si el propósito es igualar el precio. Esto va a depender de los intereses que tenga un gobierno. Y esos intereses no necesariamente son propios. Muchas veces son en nombre de, y en este caso en nombre de alguna cámara empresarial, algún sector productivo. Entonces, en las negociaciones comerciales se agregan este tipo de personajes para personas que llegan a un ministerio, al Ministerio de Economía, a plantear sus dudas, sus quejas, sus solicitudes. Y así es como se materializan. Y en el caso nuestro, lo que estamos viendo, los efectos que puedan tener. Entonces, hasta ahí, jóvenes. Estaremos viendo si tenemos actividades de tarea para esta semana. Entonces, cualquier duda, ahí estamos para servirles. Con eso empezamos a salir de... Hoy estuvieron muy callados.
Bueno, salvo cuando me salí cuando perdí conexión. Es que si uno manda mensajitos, usted se enoja, Lick. Depende de a quién y de qué. Ah, ¿quién fue? José Eduardo. Sí, estaba viendo su mensaje. Bueno, jóvenes, estuvieron muy callados, era el asunto. Es que después que distraemos mucho, entonces así no se puede. Muy bien, muy bien. Está bien, jóvenes, me resta más que desearles feliz fin de semana. Feliz tarde. Gracias, Lick. ¿Ahorita qué curso les toca? Gracias, Lick. Ah, buena tarde. Ya me habían dicho que derecho 3. Sí, esa nos toca. Ah, bueno. Vaya, Lick, Pasen feliz buena tarde. tarde, jovencitos, y Buenas tardes, Lick. espero que tengan buena tarde, Sergio. Ahí estudian. Si hay cosas que no entienden Gracias, el curso. Lick. Buenas tardes. Dios, Jessica. Hasta la próxima. Dios, Lick. Bye. Bye, bye. Dios.